Es la primera jota que le dedica esta rondalla a los vecinos de Pleitas. Enseguida volveremos con ellos para seguir disfrutando de las jotas. Hoy les vamos a presentar a algunos de los nuevos alcañizanos también. Este municipio puede presumir junto con Teruel y Barbastro de haber aumentado considerablemente su índice de natalidad en el año 2010. Hoy hemos visitado una de sus guarderías. Este es el aula de niños de 0 a 1 año. Aquí los tenemos a todos preparaditos ya. En este aula hay 8 niños, pero tuvimos que crear un aula mixta y hemos creado este aula con 8 y un aula mixta donde hay 5 niños más de esta edad, de niños de 0 a 1 año. El año pasado había 48 niños y este año hay 53. La buena noticia es que ha aumentado la natalidad en Alcañiz, ¿no, Cristina? Pues sí, así es. La verdad es que en este año hemos tenido 235 nacimientos, así nos consta en el padrón municipal. Es cierto que progresivamente la natalidad va aumentando, es una buena noticia, como bien has dicho, en Alcañiz, y la verdad es que eso va condicionando de alguna manera pues la escolaridad tanto en las guarderías como en los colegios. Pero sí que habéis notado con este aumento de demanda y de natalidad que han cambiado cosas. Por ejemplo, hay más listas de espera, ¿no? Hay muchas más listas de espera. En otros años había clases que no había, se cogían casi a todos los niños que venían y ahora no, ahora hay lista de espera en los 3 tramos de edad. Este es el aula de los niños de 2 a 3 años y hay 20 niños en este aula. Por la natalidad también bastante elevada en el año 2006-2007, que teníamos en torno pues a 243 niños, este año tenemos 235, pues en Alcañiz ha habido que habilitar una vía más, es decir, un aula más de 3 años en los colegios públicos y privados de aquí de Alcañiz. Entonces, pues bueno, se prevé que igual en años sucesivos esa misma dinámica se vuelva a repetir porque la natalidad va en aumento. Yo creo que bueno, hay muchos factores y le damos muchas vueltas a cuál puede ser el motivo. Quizás el hecho de vivir en una zona rural, yo creo que sea un motivo importante de que la gente tiene una red social de apoyo y familiar que también hace que pueda un poco ayudar a los padres en los primeros años de vida, que son quizás los más duros y los que más atención necesitan, ¿no? Por parte de todas las personas que nos rodean. Aquí tenemos más facilidad porque estamos todos como más juntitos. Siempre tenemos algún familiar cerca que nos puede echar una mano, accesos a guarderías muy cerca de nuestro sitio de trabajo, de nuestra vivienda. Y aquí tenemos a Irene, que es uno de los bebés que nació en el año 2010, que ahora ya tiene 1 añito, y que es la segunda. Mónica, ¿por qué te decidiste ampliar la familia? Porque ya queríamos tener otro más y bueno, y ya se habían pasado bastantes años y dijimos ya, si no lo tenemos ya, por eso. Aquí tengo a mi madre y sí que es verdad que te vas a trabajar y las deja las pequeñas en uno y en otro. A lo mejor sea al ser más pequeño o a lo mejor también que va creciendo Alcañiz y entonces tiene que notar que al crecer van haciendo más niños. No sé, pero sí que es verdad que hay más niños ahora, sí. ¿Cuáles son las razones por las que dices, oye, yo voy a ser mamá este año? Pues no, era la primera y teníamos mucha ilusión, la buscamos con mucha ilusión y muy contentos. Bien. Y en el 2009 nos viene Andrea. Pues sí, pero sin pensarlo. Yo soy de familia numerosa y mi marido pues también tiene hermanos, entonces por eso decidimos pues bueno, tener un segundo bebé. Y creo que ahí nos pararemos, no creo que lleguemos al tercero. Así que esta es la cara de los nuevos alcañizanos y con ellos el municipio llega casi hasta los 17.000 habitantes. Bienvenidos, chicos. En estas estanterías está la historia de 114 años tallada con las manos. ¿Quieren saber más? Pues no se vayan, será aquí unos minutos. Aragón en abierto. Antes volvemos hasta Pinsoro porque vamos a seguir conociendo más lugares de esta localidad. Jennifer, ¿qué nos vas a enseñar ahora? Pues Alba, te voy a enseñar lo primero la que está cayendo en Pinsoro. La lluvia. Mira, escucha, ¿eh? Oye, pero si parece casi granizo, más que lluvia. Bueno, no es granizo, es lluvia. Pero para que veas qué tarde de perros y gatos, como dicen los ingleses, tenemos aquí en Pinsoro. Pero bueno, se lleva bien, no hace mucho frío. Y aquí la mano inocente que me coge el paraguas. Y es que estamos en otro de esos lugares que, como bien has dicho, es emblemático. Porque esta es una casa rural, pero antaño era una casa donde vivía gente y que hoy en día, pues eso, como decimos, es una casa rural que regenta la familia de Marisa Zaralanga, que es con quien estoy. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Bueno, hemos subido por este patio, pero hemos dicho que esta casa antaño, cuando tú viniste aquí al pueblo, no era una casa como es ahora, que es casa, bar, restaurante. ¿Qué es lo que era? No, era una casa de planta baja y aquí al principio de vivir al pueblo
abrieron una cantina y en el corral pues había... Aquí en este patio que estamos viendo, patio, sí, que hemos había, visto al principio, había sobre todo tractores, ¿verdad? Y maquinaria. Tractores de los tractoristas, los que arreglaban las tierras y arreglaban los campos de primeras. Porque además hay que decir que Marisa es uno de esos habitantes de este pueblo de colonización que vino allá en 1962 y además ellos venían de Egea, hazte una idea, Alba, y se hagan una idea todos en casa, de una casa donde tenían agua y luz y llegaron aquí a un pueblo nuevo que estrenaron ellos sin agua y sin luz. Sí, sin agua y sin luz. ¿Pero qué les dieron para venir aquí? ¿Cómo les incentivaron? Pues vinimos, teníamos una casa, nos dieron unas hectáreas de campo, después nos dieron una yegua, un remolque pequeñito y una vaca. Y que con era eso un poco la dote para comenzar a vivir en un pueblo de colonización. Exacto, y si entramos por aquí, Marisa, vemos una de estas habitaciones que además, no sé si ven en casa, que tenemos la pared como partida a dos partes, la parte de arriba pues de un color naranja y la parte de abajo de piedra. Y es que estas piedras son las originales de esta habitación. Sí, esta habitación era el granero de la casa de antigua. Esta casa donde estamos ahora. Exacto. Pero no es lo único que se ha conservado en esta casa. Porque veían ustedes estas piedras, pero como decimos eso, no es lo único que han dejado tal cual. Porque la fachada, sí, la estamos viendo también ahora mismo. La fachada que además estamos viendo, es verdad, son también las piedras originales de la casa, sí, de alrededor. Vosotros cuando llegasteis aquí, por ejemplo, Marisa, me comentabas que llegaste con 6 años. ¿Cómo fue ese cambio de venir de Egea a un pueblo tan pequeñito como era Pinsoro? Pues un poquito brusco, lo que pasa que como eres muy pequeño no te das cuenta y como éramos niños siempre en la calle y muy distinto también, aunque era un pueblo también Egea, pues aquí era muy distinto. Además, hay que decir también que la familia de Marisa era una familia muy grande, que se puede decir que casi ellos colonizaron Pinsoro, porque me ha dicho antes que eran 15 hermanos. 15 hermanos somos. Eso, son 15 hermanos todavía, que eso ya todavía tiene más mérito. O sea, imagínate, Alba, qué pedazo de familia que tenía Marisa. Así es. Y luego ya pasaron los tiempos, como decimos, esta casa quedó deshabitada, porque vosotros vivís en otra parte de este pueblo que hemos conocido esta tarde. Sí, en otra casa. Y luego, cuando llevamos varios años aquí, unos 10 o 11 años, marchamos a Zaragoza a trabajar y de casualidad en el año 90 vinimos de verano y no nos marchamos ya. ¿Qué pasa? ¿Que os enamorasteis aquel verano otra vez? No, bueno, no. Que a veces vinimos ocurre, ¿no? Y tuvimos la ocasión de comprar esta casa y mira, y aquí estamos desde entonces. Y hasta hoy, que primero fue un poco vuestra vivienda familiar, que es la casa que tenemos enfrente, y luego ya decidisteis embarcaros y emprender aquí en el medio rural. Exacto, sí. Hicimos este pequeño proyecto para mi hijo y nosotros. Además, me comentabas antes de que te conocieran los espectadores que este proyecto era pionero en las 5 villas. Sí, de cuando lo llevamos al ayuntamiento, de los primeros que se hicieron de hacer un bar, restaurante y casa rural, sí. Esta manera también, Marisa, es una manera de asentar población en los pueblos tan pequeñitos como Pinsoro, ¿verdad? Pues sí. Porque ahora tus hijos, por lo menos tu hijo, el que regenta Sí, está aquí con nosotros y la familia. Bueno, comentábamos antes, no sé si estabais fijándoos antes en este patio que tenemos debajo, porque antes me ha comentado Marisa, que yo le he dicho, bueno, luego me lo cuentas, pero es que me lo ha comentado así muy rápido, que aquí una vez hicisteis una especie de capea. Sí, se puede ver, está colgado en internet. Está colgada en internet, es muy chula y nos lo pasamos de maravilla. O sea que, las fiestas. Que es un sitio donde además la gente lo conoce y por lo menos puede venir a disfrutar. Bueno, pues si hacéis otra... Sí. Yo creo que es posible que os vengamos a ver. Ya lo veremos, Marisa. Perfecto. Bueno, pues esto ha sido un poquito este paseo por esta casa rural que, como decimos, tenía mucha historia en este pueblo de colonización. Preciosa esa casa rural que para días de lluvia no viene mal, ¿eh? Refugiarse. Gracias, Jennifer. ¿Todavía? Puede estar peor, pues todavía sí. Cuando nieva o cuando hay tormenta se pone mucho peor porque resbala la pista y se va el coche para todos lados. De Solanilla y Aineto en la provincia de Huesca, un recorrido que hacen habitualmente los vecinos. Enseguida lo hacemos con ellos. Pero hemos preferido dejar una velocidad más lenta que permite además que la gente pueda disfrutar más de la visión de arriba por un lado y por otro lado que al pasar por los ventanales se vaya atisbando la ciudad, lo cual pues aumenta un poco el interés del viaje a través de una torre, ¿no? Teodoro Ríos, el arquitecto encargado de la restauración de la Torre del Pilar. Hoy hemos sido los primeros en acompañarle hasta el mirador a 86 metros de altura. Les aseguro que van a disfrutar de este viaje.
Son solo 4 kilómetros, pero a los vecinos de Solanilla en Huesca les cuesta media hora recorrerlos para llegar hasta Aineto. Es un recorrido que tienen que hacer a diario, por ejemplo, para llevar a sus niños al colegio. Nosotros hemos hecho ese mismo trayecto. Hoy hemos venido a Solanilla, un pueblecito que pertenece a Sabiñánigo, y aquí viven 14 vecinos, entre ellas Vicky y Vivi. Pero no todo es tan bonito como parece. Pues la verdad que no todo es tan bonito porque nos cuesta mucho salir del pueblo y entrar al pueblo. Por la pista. Por la pista. Hay niños escolarizados y bueno, es todo un esfuerzo para nosotros el salir de aquí, claro, cualquier cosa que tengas que hacer, ¿no? Sí, tanto para ir a trabajar, para ir a la escuela, para que los chicos salgan a Sabiñánigo con los amigos, todo eso es un gran esfuerzo. Y además, Vicky, que te vemos en estado de buena esperanza, sí. ¿De cuántos meses? De 7 meses estoy. Una persona que evita coger el coche precisamente porque esos baches no vienen nada bien. Claro, ahora mismo ya trasladarme en coche por la pista es un follón. Y claro, como ya sabéis dónde os vais a meter, vais bien calzadas por eso, ¿no? Que veo que tenéis aquí las dos unas botas bien pertrechadas. Un poco destrozadas ya, pero bueno. Sí. Con esto no se puede entrar en casa luego, ¿no? No, con esto no se entra en casa. Prohibidísimo, vaya. Con estos coches, ¿no? Os tenéis que mover por aquí, ¿no queda otro remedio? No queda otro remedio. Tiene que ser 4x4 porque si no, ni entras ni sales. Y además tenéis doble vehículo. Doble vehículo, sí. Normalmente, o sea, casi todas las familias aquí tenemos un vehículo en Aineto y otro vehículo para ir por la pista. Hacéis intercambio, ¿no? Una vez que llegáis a Aineto. Hacemos intercambio, sí, hacemos intercambio de vehículo, claro. Con tanto barro no queda otro remedio, hay que ser mujer todoterreno. Sí, aquí o te apañas o no sales. Veo que hay marcas de ruedas y lo que hay que intentar, ¿no?, es ir por ellas. Sí, lo que hay que intentar es ir por las roderas y ya algunas, como veréis ahora, están muy profundas, que ya toca el coche. Los bajos tocan, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuántos kilómetros separan Solanilla de Aineto? 4 kilómetros son los que los separan. ¿Y cuánto tardáis más o menos en llegar de un sitio a otro? Pues media hora, porque solemos ir despacito. Ahora estoy yendo más rápido de lo normal porque llevamos a los críos. Tú ya tienes dotes de buena conductora, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, son muchos viajes al día. Y claro, no sé yo si esto lo hemos pillado en su peor momento. ¿Puede estar peor todavía? Puede estar peor todavía, sí. Cuando nieva o cuando hay tormenta se pone mucho peor porque resbala la pista y se va el coche para todos lados. Vivi, ¿cuánto falta? Se me está haciendo eterno este trayecto. Pues ya casi estamos llegando, ya solo queda la última subida hasta Aineto. Sufriendo, pero hemos llegado a Aineto y nos hemos encontrado con esta vecina que ha conseguido que su niña se duerma. Vaya paciencia que tienen que tener estos vecinos vuestros, ¿no? Paciencia y que son muy valientes, porque traen a los críos todos los días y esa pista, yo hay veces que voy paseando con el perro y me da miedo, se me hunde el pie hasta la rodilla en zonas de barro, es una locura. La cuestión es que es una pista forestal, la que une Aineto con Solanilla, ¿no? Sí. Pero el medio ambiente desde la DGA nos dice que no es competencia suya y que es el Ayuntamiento de Sabiñánigo el que debe preocuparse del bienestar de los vecinos de Solanilla con respecto a la pista. Que hace 2 años se hizo una actuación provisional, pero que como no sirvió de mucho, se está presupuestando para arreglar esta carretera cuando se acabe de arreglar la de Ceresola, que están trabajando en ella ahora, ¿no? Sí, en realidad hace 5 años fue la actuación que hizo el ayuntamiento, que el invierno siguiente ya no se apreciaba el... O sea, que es verdad que la actuación provisional no sirve de mucho, ¿no? No sirve de nada, sí. Pues según lo que nos dicen solo queda esperar, ¿no? Paciencia para que llegue esa actuación definitiva. Sí, esperar y a ver si es pronto. Cuanto antes mejor, claro. Claro, que no tengamos que esperar otros 5 años. Nos ha costado, pero ahora la pregunta es, ¿quién va a limpiar este coche de la tele, Dani? ¿Quién? Eso es, porque así no se puede ir por ahí. Y ahora les contamos lo que le sucedió a una persona que al parecer intentaba robar en un piso de Zaragoza. Cayó de una altura de 15 metros cuando se descolgaba con una sábana. Los vecinos todavía tienen el susto en el cuerpo. Fue el pasado viernes sobre las 8 de la mañana cuando el vecino del último piso, de unos 45 años, intentó pasar a los pisos de al lado a través de una ventana, presumiblemente para robar. Fue entonces cuando cayó al vacío, todavía los cordones de varios tendederos siguen rotos, y cayó en esta terraza justo al lado de tu ventana. David, ¿qué es lo que oíste en ese momento?
Pues sobre las 8 menos cuarto así, escuché un ruido muy fuerte, como que si hubiera caído algún mueble. Bueno, en un momento yo pensé que se había caído la bici que tenía y que que había empujado a alguno de los perros que tengo, y nada, no le di mayor importancia. Pero luego sí que te asomaste. Sí, luego ya cuando me desperté al poco, que me tenía que despertar, pues escuché como que alguien estaba intentando vomitar por la ventana y me asomé y no vi nada, pero enseguida alguien se incorporó, estaba aquí, entonces no lo veía porque me tapaba el muro, y ya enseguida él se incorporó y me pareció muy raro, claro, porque conociendo a la vecina de aquí al lado, pues me pareció muy raro, y entonces no sabía si era un ladrón o era alguien que se había caído, que se había tirado, y enseguida llamé a la policía. Cayó aquí, como decíamos, era un hombre de 45 años y tenía ya 51 detenciones. Llamaste a la policía. Cuando te enteras que era un ladrón, ¿qué pensaste? Hombre, yo me he enterado por la prensa, yo no sabía qué era, yo pensaba que era un vecino de aquí, y creo que es vecino de aquí, vamos, del edificio, y no, me sorprendió, no sé, me sorprendió porque, vamos, no sé quién... ¿Lo conocías de vista, de encontrártelo en el ascensor? Sí, de vista, sí, que nos habíamos cruzado, y sí, de alguna otra vez sí que había estado aquí con la policía y me habían preguntado que si lo conocía también, porque iba, pues no sé, parecía que iba un poco borracho o tal, y no sabían muy bien dónde vivía o algo, estaba un poco desorientado y me preguntaron, pero nada más. Pero bueno, un buen susto el pasado viernes todos los vecinos del edificio. Sí, imagino que sí, porque enseguida pues vino la policía, vino bomberos, vinieron ambulancia, se armó un buen jaleo. Muy bien, David, pues muchas gracias. Ahora, este hombre está en el Hospital Miguel Servet, en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico muy grave. Estas que están viendo son las manos del último tonelero de Aragón, Manuel Queraltó, que aunque ya está jubilado y no hace toneles, tiene muchas cosas que enseñarnos, así que vamos a entrar en su casa y vamos a ver, ya pudo usted bajar las manos, Manuel, muy bien, todas estas miniaturas que tiene aquí, pues cada una es una historia, se las vamos a contar a ustedes en directo, aquí en unos minutos, en Aragón en Abierto. Enseguida estaremos con Manuel en Sariñena. Llevan 114 años fabricando medallas. Es la historia de 4 generaciones de joyeros que ayer celebraron el trabajo que comenzaba en 1897. Por cierto, un trabajo que no ha cambiado tanto. Vean. 20 de febrero de 1897. Pedro Fassi empieza a utilizar estos troqueles para hacer medallas. Sí, precisamente un 20 de febrero, el día que mi abuelo cumplía 22 años, después de haber estado estudiando en Barcelona el oficio de joyero. Le gustó y se vino aquí a establecerse y montar su propio negocio. Los troqueles sigue siendo el mismo proceso, este es un troquel de principios de siglo, por ejemplo, y entonces aquí tenemos archivados todos los troqueles desde el comienzo de la fabricación. En 114 años ahora se ha mecanizado más el oficio, pero el origen está en una placa como esta y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado en absoluto, el proceso sigue siendo el mismo. Con los troqueles que hemos visto, que son iguales que los iniciales, consiste de esta placa sacar la imagen. Eso se hace con un primer golpe inicial, que como nos saldría la pieza en este único golpe, tenemos que darle un segundo golpe para completar el proceso y tener la pieza ya terminada, simplemente pendiente para hacer un corte. Esta es una medalla original de 1905, pero para que la medalla sea así de pequeña, en realidad se ha trabajado en un modelo mucho más grande. Sí, el escultor no puede trabajar en tamaños tan pequeños, entonces lo que se hace es trabajar en modelos grandes. Esto ha trabajado el escultor en escayola, lo hemos pasado a aluminio, y mediante estos pantógrafos. ¿Pantógrafo? Pantógrafo, sí. Esto no ha cambiado, este pantógrafo es de principios de siglo también, tendrá por lo menos 90 años y se sigue utilizando en la actualidad. Y con esto lo que conseguimos es este modelo grande, reducirlo al tamaño que queramos, para conseguir la medalla en cualquiera de los tamaños que queramos hacerla. Ahora se cierra la medalla y también se hace de forma manual, tradicional, totalmente. Con sierras de marquetería, pues lo que tiene que hacer es ir recortando la silueta de la medalla para luego encajarla en el tamaño de la orla correspondiente. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, está haciendo una medalla. El proceso de hacer medallas tampoco ha cambiado mucho en 100 años. Cuando las series son muy cortas, pues lo que ha tenido que hacer es cerrar la medalla que previamente habremos estampado con los troqueles que os he enseñado antes. Una vez cerrada, aquí lo que está haciendo es aplanarla, para que al aplanarla la pueda ya soldar sobre la otra orla que tenemos
y se pueda confeccionar la medalla entera. Y además está trabajando con esto. ¿Esto qué es? Bueno, esto es corcho, pues se ocurrió esto hace 100 años y sigue siendo el sistema más cómodo para poder sujetar la medalla y que no se resbale. Y que los dedos no se queden también bien limados, ¿no? Y que con los dedos no se queden en la lima, simplemente se vaya desgastando. Hicieron una medalla conmemorativa para su abuelo y la semana pasada fue justo el cumpleaños de su padre y también hicieron... Mi padre cumplió la semana pasada 90 años y entonces este es un modelo con el que se le ha hecho una medalla a él también en premio de tantos años de trabajo que ha dedicado al negocio. Bueno, pues medalla del abuelo, medalla del padre, así que en el futuro le toca una a usted, ¿eh? Bueno, lo que sí que esperamos es que dure muchos años la empresa y que haya posibilidades al menos de todo. Y una vez hemos visto cómo y dónde se realizan, Vita, ahora queremos saber dónde podemos adquirir medallas como la que tienes tú en la mano. Pues fíjate, aquí a esta medalla, a este santo me voy a encomendar yo, a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, que por 12 euros podemos tener esta medalla hecha, como hemos visto, a mano, ¿eh? Gran parte del proceso es a mano, es una medalla que la gente pide muchísimo y que compran muchísimo, como todas estas, ¿verdad, Ana? Pues sí, estamos en la tienda y siempre nos vienen a pedir todas las medallas de todo el santoral, que parece que ya es una cosa que no está hoy en día en boga, pero sigue estando vigente para muchas personas. Claro, además piden, Paquita, todo tipo de santos, de vírgenes. Exacto. O sea, vemos aquí además una muestra y lo que vemos es que, me decían, lo que se ha puesto de moda son estas de aquí arriba, estos diseños. Medallas antiguas que se han recuperado troqueles y se están haciendo de nuevo. Esos son los troqueles que hemos visto en el vídeo, sí, que son de principios de siglo y que se están recuperando. Exacto, esas son. O sea, que son diseños antiguos que tienen mucha vigencia. Eso sí, la estrella... Es la Virgen del Pilar, que la tenemos, la vendemos mucho en Zaragoza para todos los turistas y para todas las personas de Zaragoza. A los de Zaragoza nos gusta más la Virgen sin el manto. Ah, porque claro, me decían, nosotros los de Zaragoza, los de casa, reconocemos más y nos gusta más esta imagen. Sin embargo, los turistas que vienen quieren ver a la Virgen con su manto como está expuesta en la Basílica del Pilar. ¿Y por qué precio podemos tener una Virgen? Pues alrededor de 50, 40, de 30... Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero bueno, podemos tener la imagen, que lo vemos además en plata, ¿verdad? En plata de ley. Y durante muchos años... hay que agradecerle mucho yo a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, pero también al Rocío. Pues sí, la Virgen del Rocío es una de las medallas que más trabajan dentro de la fábrica de Pedro Faci y que se vende muchísimo y con mucha devoción además. Con mucha devoción que tienen en el sur y que tenemos también en Zaragoza, que también es muy solicitada. Pero me decían, durante muchos años estas imágenes pues se ha vendido mucho fuera más que en Aragón. Y también lo que vemos son estas imágenes, estas medallas. Fíjate, en estas medallas aquí pondríamos el nombre del niño y la fecha del nacimiento o del bautizo. Y está el Ángel de la Guarda, que es esa. Luego está la Virgen del Pilar, que es esta de aquí. Esa, y el Niño de las Pajas, que es el siguiente. Esta. Eso es. La imagen del Niño Jesús. Esos son los que se en el regalan pesebre a los niños recién nacidos. Y además aquí con el nombre. Con el nombre y la fecha se puede poner. Todos estos diseños hemos visto que realmente son orlas, que se cortan la mayoría a mano, que es un proceso muy complicado. Supone mucho trabajo y se hace en la fábrica con mucho cariño y con mucha experiencia desde hace mucho tiempo. Dime. Actualmente estamos sacando también eso es lo que iba a decir yo, porque claro, mucho cariño, pero aquí hemos visto en el vídeo que había nuevas generaciones y Pedro Faci, en este caso ya el nieto, pues ha diseñado esta nueva imagen que es mucho más novedosa y que gusta mucho a la gente joven, porque es una Virgen del Pilar pero moderna, con otro diseño, la silueta, y está teniendo mucha acogida entre la gente de Zaragoza, entre la gente joven. Mucha aceptación. Fíjate, y hemos visto estos troqueles antiguos, la imagen nueva y Paquita, que empezó a trabajar a los 14 años en esta misma tienda. Exactamente, desde el año 63. Y que ha visto cómo ha variado. Ha variado todo, la tienda y lo que se está vendiendo ahora. ¿Y usted recuerda el primer día que vino a trabajar? Pues sí, era el mes de noviembre del año 63. ¿Y cómo estaba usted ese día? Pues muy nerviosa. Fíjate, con 14 años, que ahora, pues por supuesto, un niño de 14 años está estudiando, ¿verdad? Pero entonces terminabas el colegio a los 14 años y seguidamente a trabajar. ¿Y de aprendiz? De aprendiz, sí, claro, sí. Hasta sí, que pero al año siguiente yo ya era
la encarga casi de la tienda. Oye, aquí una alumna aventajada, que Pues empezó con 14 años y ya... Y tiene mucha experiencia, sabe llevar la tienda y es francamente una persona entregada totalmente. Entregada y con unos conocimientos, ya no solo Paquita, sino también Ana, sobre el santoral. Pero claro, aquí viene muchísima gente, ¿verdad? De repente, pues tal virgen, tal santo. Sí, sí. Y ya me imagino, Paquita, después de tanto tiempo... Ya me lo sé. Bueno, pues entonces yo me voy a encomendar no solamente a San Judas Tadeo, sino también a la Milagrosa, al Sábado Corazón y a todos los santos, que no quede. Y por muchos años, Alba. Pues un artículo, el de las medallas, que como ven no pasa de moda. Gracias, Vita. Y finalizadas las bodas de Isabel de Segura en Teruel, tan solo nos quedan los recuerdos. Es el caso de las 1.257 instantáneas realizadas en menos de 52 horas gracias a 3 fotógrafos que durante este fin de semana retrataron, como ven, a miles de turolenses y visitantes en pleno siglo XIII. Ahora una exposición recoge todos estos recuerdos. Enseguida les llevamos. Antes volvemos hasta Pleitas porque todavía nos quedan más jotas por disfrutar, ¿verdad, Lidia? ¿Cmo va esa tarde? Juegan al mus, apaga luz, mariposa. Bueno, pues mira, Alba, en esta ocasión, entre Jota y Jota, nos hemos arrancado con el apaga luz, Mariluz. Ya casi estamos de fiesta. Bueno, un poquito ahora de silencio. A ver, juegan. Vale. Bueno, es que, hija, hay que entrar en calor, que aquí sigue lloviendo mucho y entre col y col, pues mira, nos hemos... Una ronda ya todoterreno, Tan pronto te canta una jota como el apaga luz, Mariluz. Fíjate qué bandeja, bueno, mejor, qué cesta tenemos aquí. Antonio, usted es de aquí de Pleitas, nacido aquí y lleva toda la vida aquí trabajando en el campo. Toda la vida trabajando en el campo. Y que me decía que llueve poco, sí. Pues toma lluvia, que la que está cayendo hoy es buena, Pues no sea mala venida la lluvia. ¿Y qué cosas tenemos aquí del campo de Pleitas ricas, aparte de estas manzanas? Bueno, pues empezamos criando la pera Castel, el melocotón Caterín, la nectarina Baigol, etcétera, etcétera. Bueno, fruta riquísima, fruta que ya hemos repartido aquí a todo el público. A ver, todos con las manzanas. Mira, que menuda merienda sana y rica, yo me cojo la mía también. Pero Alba, no te puedes ni imaginar a quién nos hemos encontrado aquí en Pleitas, que tiene casa también. Bueno, a ver si lo digo bien y no me confundo, María del Carmen Izquierdo, condesa viuda de Bureta. Sí. Ahí queda eso. Muy bien, estupendamente. Bueno, que antes he estado hablando un poquito con ella y yo le decía, usted que es de Tudela, ¿qué le trajo aquí a Aragón? Y me ha dicho, el amor, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, primero llego a mi marido a conocerme a Tudela y ahora soy yo la que llevo 50 años viviendo en Aragón. Y en el Palacio de Bureta han pasado muchísimos veranos, ¿verdad? Hombre, pues los veranos sí que hemos ido, ahora concretamente se ha hecho un museo muy bonito, lo cual se recibe visitas, restaurante, casa rural, cafetería. Carmen, ¿y qué personalidades han recorrido los pasillos de ese Palacio de Bureta? Pues francamente, realmente ha sido una cosa que hemos tenido la gran suerte de estar siempre reunidos con gente extraordinaria, pero históricamente hemos tenido en 1373 hubo la conexión de paz de Aragón con Castilla, lo cual se aprobó la paz en un salón de caballeros que lo tenemos en Bureta. Madre mía, Alba, la de historias que tenemos, Carmen, nos invitas a conocer el Palacio de Bureta. Vamos, esto seguro, yo sí que os agradeceré que antes llaméis por teléfono a mi hijo a Bureta, que luego os que es el actual conde de Bureta. Conde de Bureta, con el número 13, pero con mucha suerte porque es maravilloso, sabe llevar el título muy dignamente. Pues y lo lleva a visitarlo, Lidia. Conjuntamente todo lo de Bureta con un hermano. Claro que sí, Alba, tomamos nota. En breve iremos a conocer el Palacio de Bureta. Bueno, que como dijo Oscar Wilde, no hay mejor manera de librarse de la tentación que caer en ella. Yo voy a probar la manzana, Alba. Pues nada, a merendar. Buenísima. Bueno, si que vamos a la jota. ¿Qué nos vais a interpretar ahora? Las olivicas de Fuentejalón. Pues venga, yo con mi manzanica y ellos con las olivicas. Les dejo el micro y nos vamos con la jota. El cantar de
tristes de haberlas cantado, ya las tenemos reñidas. Antes de haberlas cantado, ya las tenemos reñidas. Aquella morena que veo pasar, repleto de oliva lleva el delantal. Como sus olivas, me gustan a mí, la llamo pero ella no quiere venir a la JJ de las olivicas. Si son de las tuyas, que ricas, yo pongo el avión, tú pones el mar. Qué ricas olivas, qué ricas dejar. La olivica y la mujer y la olivica, la olivica y la mujer, aunque parezcan carnosicas, tienen hueso que raber. Aunque parezcan carnosicas, tienen hueso que raber. Aquella morena, la del delantal, la pilla que guarda en el olivar. Perdone usted guarda, le suele decir, que sus olivicas me gustan a mí, a la JJ de las olivicas. Si son de las tuyas, Son las olivicas de Fuentejalón. Todavía volveremos hasta Pleitas para escuchar más jotas. Mientras nos vamos a Sariñena, 4 generaciones de toneleros han hecho de Manuel todo un experto artesano. Lo van a ver. Laura, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes otra vez. Pues lo cierto es que es todo un artesano y yo particularmente ya le conocía y me gusta volver a verle y verle que está guapo. Manuel Queralto, buenas tardes. Buenas tardes. Que tenemos aquí, porque como ya no trabaja, que está jubilado el señor, no vamos a hacer toneles, vamos a ver la colección de miniaturas que tiene, como por ejemplo objetos como el que está en su mano. Que lo ves y a lo mejor no le da importancia a alguien a la forma, pero la forma es casi lo más importante de todo. Esto es un botijo que se llevaba para las brigadas de los trabajadores, porque si se llevaban los botijos de barro se rompía, entonces se tenían que llevar de madera y con el culo gordo para que no se cayera al dejarlos en el suelo. Culo gordo porque tú lo dejas así un poco de cualquier manera, pum, y como tiene el culo gordo siempre cae. Ahí, cae siempre de pie, como Dios manda. Eso es. Esto es una de las cosas que tengo yo. Una de las cosas que ha hecho él con sus manos, que ya la podemos dejar en la mesa para enseñarles. ¿Recuerdas los dibujos de cuando éramos pequeñas de los San Bernardos? Que te llevaban una cantimplora ahí en el cuello para reanimar con coñac a quien hiciera falta que cayera en el hielo. Pues algo parecido tenemos aquí, ¿verdad? Esto es una toneleta, le decimos nosotros una toneleta. Esto se llevaba colgado del carro o de la yunta de las caballerías para llevar agua el que bebía agua o vino el que bebía vino. Para llevarlo fresco se envolvía con un saco y se mojaba el saco. Anda. Por térmico... Si es que está todo inventado, está todo inventado. Entonces, es una cosa física, por térmica se enfriaba lo de dentro y quedaba y lo tenían continuamente fresco, no frío. Gracias a la toneleta, el vino fresco. Y aquí hay dos carros, que esto, claro, imagínatelo en grande, la de litros que cabían, o de agua o de vino también, tenemos de las dos cosas. Sí, este era para llevar 2 bocoyes de 650 litros de
de Renfe, de la estación de Renfe, a los almacenes, Y este otro era para llevar agua de las balsas pluviales a las casas. En este cabían aproximadamente unos 1000 litros de agua. Y el que llevaba el carro lo metía de culo dentro de la balsa y con un pozal, con un cubo, por este sitio de aquí... Que le he hecho hasta, la entrada y todo. Entonces llenaba los 1000 litros. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, 1000 litros. Hay que pensar una cosa. Entonces las horas no se contaban. Yo solo he tenido una duda. Y es que, claro, en este carro de aquí, que este es pavino, sí. ¿Solo se sostienen los toneles con cadenas? Sí, porque así se llevaban, era el centro de gravedad muy hondo, solamente se llevaba 4 dedos encima del suelo, y el centro de gravedad era muy hondo y así no podían volcar. No aunque se encontrara una piedra en el camino. Que se encontrara lo que quisiera. Por eso se hacía así. Eso todo son leyes físicas hechas en artesanía. Científicamente demostrables. Sí, señora. Bueno, pasamos a otra cosa. Esto que tenemos, por ejemplo, por aquí, es una prensa de vino, de las de verdad, pero en miniatura también. Sí, es que también hice 3 o 4 prensas para 4 o 5 amigos, hice unas prensas de esas. Y entonces me quise hacer ensayo para mí, para mi capricho, para tenerla yo en casa. Todo esto que estamos aquí viendo son caprichos. Sí, esto el día que yo me jubile, que me canse de tenerlo en casa, esto irá completamente íntegro al museo de aquí de Saillena. Claro que sí, que se quede en el vaya regalo. Sí. Es un sentimental, aunque no lo parezca, sí. Manuel Queralto. Sí. Y aquí tenemos 2 toneles, uno en vertical, otro en horizontal. Claro, yo le he dicho, ¿y esto por qué? Aquel era para llevarlo en las bolsas de los carros para que el traqueteo no lo volviera. Y este era para un sitio que era estrecho y alto, se hacían así para poder tener más sitio o tener el sitio mejor cubierto. Porque si fuera redondo como aquel de allá... ocuparía más. Ocuparía más sitio. Y entonces cabrían menos toneles. Eso mismo. Claro. Para eso. Y por si alguien quiere un botellero original y no tiene la idea, aquí tenemos uno. Sí, los botelleros que hacíamos, cabían 25 botellas de 3/4 de vino. A tamaño real. A tamaño real. Estas botellas que hay ahí son las muestras de perfume que les dan a las señoras. Eso es. En miniatura, claro. Tiene que ser en miniatura, sí. Es que tiene una cabeza usted, Manuel. Muy gorda. Da para todo. Muy gorda. Y la obra maestra lo hemos dejado para el final. Sí. Porque este tonel que tenemos aquí, dedicado además a sus padres, estos son palabras mayores. Porque como puedes ver, lo ancho en este tonel son los extremos. Y lo estrecho es la parte central, todo lo contrario al tonel tradicional. Esto es dificilísimo. Hay pocos que lo sepan hacer. Este tonel lo vio mi padre. Murió de 65 años y lo vio a un tonelero de Valls, nosotros somos catalanes, cuando él tenía unos 10 o 11 años. Le rogué que me lo hiciera él para tener una cosa de él. Se murió muy joven, no pudo hacerlo. Y 17 años después de muerto él, yo lo hice en homenaje a él y a mi madre, que estaban muertos los dos. Este es dificilísimo, porque cómo doblamos las tablas, cómo las armamos, cómo... es como... estudiar haciendo el pino, aproximadamente. Pues con esas palabras, para que te hagas la idea de lo que es este tonel. Lo cierto es que tenemos aquí una serie de obras de arte de este señor y hemos querido enseñárselas a todos ustedes porque merece la pena. Pues sin duda merece la pena. Gracias, Laura, y gracias a Manuel por enseñárnoslo. No simplemente son unos pinchos que les disuaden, porque es que las palomas siempre buscan el borde exterior para abonearse y verse entre ellas, ¿no? Nunca en la parte interior. Viajamos ahora rápidamente hasta Teruel, donde viven la resaca de las bodas de Isabel de Segura, aunque afortunadamente siempre quedan, Beatriz, esos recuerdos. Muy buenas tardes a todos, Alba. La verdad que en este caso 1217 recuerdos, ni más ni menos, porque son el número de fotografías que se han hecho durante estas bodas de Isabel. En esta exposición Mira Teruel tenemos a todas por aquí. Diego, vente conmigo, porque hemos dicho 1217 porque realmente es el año en el que ocurrió la leyenda de los amantes. Eso mismo, ni una más ni una menos. No hay más ni menos. No hay más ni menos, esas, 1217. ¿Durante cuánto tiempo habéis estado en la calle? ¿Cuántos fotógrafos? Cuéntame un poquito. Pues son unas 52 horas, los fotógrafos empiezan el viernes por la mañana y terminan el domingo a mediodía para justo terminar la exposición y que podamos abrir por la tarde ya toda abierta. 3 fotógrafos han participado este año, María Sesma, Eduardo García y Carlos Muñoz han sido los fotógrafos. Y se llama Mira Teruel. Mira Teruel.
¿Por qué? Porque bueno, en el fondo queríamos que Teruel se mire, porque creo que es una fiesta que es bonita, que la gente le gusta vestirse y le gusta que la gente le vea y se pueda mirar. Y luego para que la gente además mire a Teruel. En el fondo, y aparte que como esta exposición se monta a la vez en Facebook, que tiene muchísimos seguidores de todo el mundo, en el fondo estamos dando publicidad a una fiesta y Teruel es conocido con esta fiesta en todo el mundo. Y así estamos viendo para que la gente también vea el espíritu de esta fiesta de los amantes. Quiero hablar con Eduardo, que tú saliste a la calle, Eduardo, fotógrafo. Sí. ¿Cómo reacciona la gente cuando vas, oye, que te podemos hacer una foto? Y te ven ahí con la cámara profesional y dicen, ¿pero qué es esto, no? Sí, bueno, pues la verdad la mayoría de la gente es muy participativa, les parece una muy buena idea y entonces se emocionan y quieren hacerse una foto. Luego siempre hay algún vergonzoncillo que no quiere que se haga una foto. Te preguntan cuánto vale, ¿no? También. Sí, el año pasado, que fue la primera vez, sí que les sorprendía porque era algo nuevo, no fue algo así que se esperaran. Pero este año incluso nos han venido a buscar algunos que nos recordaban del año pasado y han querido pues repetir. Para que salgan, para guardar ese recuerdo. La verdad es que yo tengo que decir. Ahí estamos viendo a nuestra compañera Martina, Beatriz. Ahí también la pillaron a Martina. Es un bonito recuerdo tener una de estas fotos porque yo también la tengo, la tuve el año pasado y si mi compañera Ana se acerca te la enseñamos por aquí porque la verdad es que vais al acecho, entre comillas, a conseguir esas 1217 fotografías. Ahí me pillaron, justo además de hacer nuestro programa por la tarde, el viernes por la tarde. Y al lado mío tengo Jesús, tú también estás en unas cuantas fotos, ¿no? También estoy en algunas cuantas fotos, nos han ido pillando por ahí. En momentos puntuales, la verdad es que es una buena el tener tus fotos, el poder ver luego en imágenes todo lo que ha pasado en Teruel. A mí me parece muy buena idea, la verdad es que todo el mundo tiene por ahí cámaras y va haciendo fotos, pero de fotos profesionales y con cierta perspectiva y además que va cantando la realidad, pues a lo mejor no lo hay, ¿no? Entonces me parece una buena idea. Ha quedado precioso, hay que decir que dar una vuelta por toda esta exposición es adentrarse. A mí me recuerda un poco como volver 2 días atrás a toda la fiesta que teníamos montadas. José Carlos, desde el IAG, ¿cuánta gente ha pasado ya a ver esta exposición? Bueno, pues sábado, domingo y lunes llevamos 1.200 personas. 1.200 personas. Sí, han solicitado unas 500 fotos que mandaremos por correo electrónico. Porque esa es otra cosa, tú llegas aquí, te ves y dices, mira, yo estoy en la foto 1.200. Correcto. Pues pasas por conserjería, le das el número, le das tu nombre, le das tu correo electrónico y en los días próximos se la enviamos. Y lo pueden tener en casa de recuerdo. Y por además, supuesto. Vamos andando por aquí, José Carlos, sí. Puede haber incluso premio. Evidente. Hay premio. Evidente. Estamos en Facebook. Todo el mundo que se puede etiquetar, el que más se etiquete, evidentemente tendrá un premio de un fin de semana en un albergue para 2 personas del Instituto Aragonés de la Juventud. Pues nada, hay que verse en Facebook. ¿Has visto cuánta gente está dando vueltas todavía por aquí? Unas cuantas. ¿Se ha encontrado? Claro, aquí lo entretenido es por aquí, encontrar ¿no? a gente que conoces. ¿Dónde está? Mira, me acabo de encontrar ahora. Se acaba de encontrar. Ahí estamos. Un poco feo, sin afeitar, pero Hombre, bueno. pero era la época sin afeitar. Hombre, Anda que no hay barbas en estas fotos, ¿eh? Es que además era casi de madrugada, porque fue el domingo por la mañana y estábamos todos un poco cansados. Sí. Es un buen recuerdo, ¿no? Tener una foto de estas. Sí, es un buen recuerdo, aparte de que tenemos otra de todo el grupo. Ahí arriba. Bueno, todo el grupo no, casi todo. Porque es que hay fotos, Alba, hay fotos de grupo, hay fotos de retrato, de parejas, incluso muchos niños de las... Muchísimo, se llenó de niños, la verdad, Teruel. Vamos a venirnos para acá porque decía que también hay fotos de las escenas de las bodas de Isabel. Aquí están, chicos, Diego y Isabel, Gabriel, Raquel. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros creo que sois unos de los que más salen en estas fotos, ¿no? Por aquí vemos unas poquitas, por ejemplo. Por ejemplo, ahí estamos en el balcón. En el balcón, la muerte, que te han pillado ahí casi en el aire. Casi en plano, sí. La verdad es que es una foto espectacular. Realmente vosotros, claro, no teníais idea de que os estaban haciendo estas fotos porque estabais a lo vuestro. Nada. Ahora al verlas, ¿qué os ha parecido? Pues que son preciosas. Sí. Así se ve en imagen pues todo lo que has vivido y pues imagínate, es que la foto son preciosas. Empiezas a recordar el momento en el que estabas actuando en ese instante y empiezas a recordar otra vez el sentimiento que tenías en ese momento. Y la verdad es que... Preciosas. Pues es un recuerdo, ¿no? Para guardarlo. Sí. Y para que os vea luego también todo el mundo. Ha habido gente que os ha dicho, hoy te he visto en las fotos, en la exposición, y qué guapa salías aquí. Mucha gente, claro, sí. Es que es
es lo que te queda, eso, una fotografía. Oye, Beatriz, ¿y cómo están Ahora, ellos? por ejemplo, esto pues lo vamos a tener siempre en físico, en papel, pero también siempre en la cabeza, porque es que es la imagen. Y cuando lo veamos a recordar todo lo que estábamos sintiendo en ese momento, que es lo fundamental, lo que nos queda a nosotros dos. Dime, Alba, ¿me comentabas? Te quería preguntar que cómo están ellos. Me imagino que por un lado contentos porque todo ha salido bien, con pena porque ello se ha terminado. Claro, es que ha sido ya tan reciente este fin de semana. La verdad es que un poquito, me comenta Alba, ¿cómo estáis? ¿Ya ha acabado todo? ¿Está muy cercano? ¿Cómo estáis vosotros ahora? Cansados. Cansados, sobre todo. Reventados, ha sido El un fin de adjetivo que semana. nos define total es esa, cansados, muy cansados. Ha pasado muy poquito tiempo, ahora recuperaros un poco y, digamos, quitar un poco el estrés, ¿no?, de todo el fin de semana. Claro, es que hay a veces que no eres consciente realmente de todo, porque, por ejemplo, ahora al ver las fotos, yo en el balcón salí, actué, hice como me habían enseñado y ya está. Y ahora lo pienso y digo, ostras, que era yo la que estaba encima del balcón. Era yo la que todo el mundo estaba mirando. Sí. Pues yo quiero venirme conmigo. Vamos a acabar con una foto, Ana, por aquí, porque todo este fin de semana, digamos, termina con estas fotos, que son las de ellos en el balcón. Ya ha acabado todo, y todo el equipo de Mira Teruel, de esas 1.217 fotografías que se han hecho en estos 4 días de bodas de Isabel. Pues enhorabuena, Beatriz, a los responsables por esta exposición, y ya saben, no se la pueden perder. Y nosotros continuamos en Teruel, en este caso para hablarles de las primeras mujeres que hicieron en esta ciudad el bachiller, nada más y nada menos que por 1878. Ahora otra exposición le rinde homenaje a estas pioneras de la educación en Aragón. Este edificio, que actualmente es la Escuela de Hostelería, en sus tiempos fue el Instituto de Segunda Enseñanza. Se trataba de un edificio que a partir de 1876 se ocupa y es una construcción ya adaptada para la enseñanza. Si nos damos cuenta, tiene amplios ventanales, tenía bastante luminosidad y era bastante higiénico. Aguantó desde 1876 hasta que se construyó en 1950 el actual instituto, que pasó a llamarse Ibáñez Martín. Anteriormente tuvo unas sedes provisionales de muy malas condiciones. Estuvo en primer lugar en el convento de Trinitarios, que es lo que actualmente es la Casa de Cultura, que se destruyó cuando la Guerra Civil, y posteriormente se pasa a la Casa de la Comunidad, lo que es actualmente el Museo Provincial. Pasa incluso a la Glorieta, al convento de Santo Domingo, hasta que definitivamente se construye este, que según decían era el máximo de instituto, estaba perfecto. Era una educación elitista. De hecho, los institutos se crearon para la formación de personas de un nivel económico acomodado y de unas personas que podían pagárselo. No nos olvidemos que este fue el instituto único en la provincia durante más de 100 años y por tanto la gente de los pueblos tenía que venir aquí a cursar bachillerato. Serafín, ¿de cuándo son las primeras mujeres bachilleres? Llega un momento en el curso 1878-79 que aparecen 2 mujeres en el instituto. Eran María García Edo y Carmen Said de Maza. Estas 2 mujeres revolucionan todo lo que es la enseñanza. Claro, aparecían en el instituto como unos bichos raros, ¿no? Es decir, encontrar en un instituto estudiando el bachiller a 2 mujeres en aquella época era una novedad. Estas 2 mujeres cursaron el ingreso y luego cursaron el bachiller durante 6 años, que era lo que los cursos que duraba el bachillerato. Además obtuvieron buenas notas. Entonces, al final del curso, el director Miguel Atrián las felicitaba a las 2, diciendo que habían obtenido buenas calificaciones, pero que les reconocía que su lugar era la casa y que sus ocupaciones principales eran los deberes domésticos, y que aquello era pues como un adorno en su trayectoria, en su biografía, y que, en fin, que deberían prestar también atención a sus deberes domésticos como mujeres. Al año siguiente, creo que, o a los 2 o 3 años, creo que entran 3 más, con lo cual ya serían 5 mujeres, y claro, ya el proceso ya es imparable. Poco a poco aumenta la matrícula de mujeres en el instituto, pero bueno, en aquel momento la verdad es que debió ser un boom el que estas mujeres entraran y acabarán, porque pienso que incluso pondrían en duda su capacidad para acabar el bachillerato, pero las 2 acaban y obtienen el título.
Actualmente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ahora. Efectivamente, la educación se ha democratizado mucho y por tanto no existe ese sexismo que había en finales del siglo XIX y por tanto ahora hay tantos chicos como chicas entran sin ningún problema al bachillerato y no existe ninguna novedad especial porque haya chicas en las enseñanzas secundarias. Belén, tú estás cursando segundo de bachillerato. Sí. Y bueno, hemos estado viendo los problemas que tuvieron, digamos, las primeras bachilleres de la época. Tú ahora, en la actualidad, ¿cómo es estudiar un bachiller y siendo mujer? Aparte de duro, no hay ningún sexismo ni nada. De hecho, en mi clase somos casi todos mujeres, menos 2 chicos, pero claro, en sociales y en ciencias se diferencia mucho, eso sí. Antiguamente el bachiller eran 6 años. Nos moriríamos ahora. ¿Sí? Sí. Sobre todo, ¿lo notáis en la dureza de las clases y del método educativo? Sí, ahora sobre todo en segundo es más agobio, sobre todo con la selectividad, pues hay que meternos más caña, pero bueno, merece la pena, porque es para nuestro futuro, entonces... Y como no hay 2 sin 3, volvemos con Lidia hasta Pleitas para ver cómo siguen disfrutando de esa tarde festiva, ahora con juegos. Pues tú lo has dicho, Alba, con juegos, fíjate lo que me he encontrado en este pabellón, el juego de la rana. A ver, tire usted cómo se le da, porque a mí se... Uy, casi, a mí se me da fatal. Tengo 2 fichicas, que antes estaba aquí hablando con las señoras, porque aquí en Pleitas son poquitos vecinos, ¿verdad? Pocos. ¿Como cuántos en invierno? Algunos 30 y tantos estamos. ¿Y cómo pasan las tardes aquí? ¿Cómo se entretienen? Mira, comemos y después de comer, después que recogemos todo, nos marchamos a andar. Que hacen mucho ejercicio, que andar es buenísimo, sí, y andan un buen rato, ¿verdad? Todo el día, sí. Y no perdonan. Hasta la carretera. Bueno, hoy que llueve y hemos venido nosotros, les hemos fastidiado el paseo. Si llueve, sí, pero aunque ande aire, nos abrigamos bien y nos marchamos. Bueno, a ver qué tal se le da a usted lo de la rana, vamos allá. Yo me pongo en la fila también. Venga, a ver. 1, 2 y 3. ¡Ay, casi! Nada, venga, que pruebo yo, ¿vale? A ver, que yo no encesto nunca. Bueno, encesto, no sé si se llama así esto, pero vamos allá. 1, bien. Ni a la rana ni al agujero. Ay. Bueno, venir conmigo que os voy a enseñar, Marisa. Sal aquí. Que yo les preguntaba, qué guapas os habéis puesto hoy, me ha dicho Marisa. Lidia, ¿sabes que todo lo que llevo me lo he hecho yo con mis propias manitas? Sí, así es. Este mantón lo has bordado tú, date la vuelta para que lo veamos. Marisa, ¿y cuánto tiempo te ha costado bordar este mantón? Pues unos 2 o 3 meses. ¡Jo, casi nada! No, es que le cogí con mucha ilusión y me enganchó. Yo decía, qué paciencia para hacer 3 meses semejante labor. Y me dice Marisa, que va, que a mí me relaja y me engancha, ¿verdad? Sí, y la falda también, vamos a verla. La falda también. Y el delantal. Falda y el delantal también. Porque ustedes van a manualidades entre semana, también hacen labores, ¿verdad? Sí, vamos a la calle Santa Rita. En Zaragoza. En Zaragoza, sí. Es un centro de jubilados. Y allí tenemos una profesora que se llama Conchita Millán, pues que es muy buena y todas... Y os enseña a hacer estas maravillas. También, sí. Bueno. Pues Alba, si hasta ahora hemos escuchado jotas, lo que vamos a escuchar ahora es un solo y en fabla aragonesa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se titula la jota que nos vais a cantar, que nos vas a cantar tú en este caso? Safrito de Nui. ¿Y eso qué significa en castellano? Se ha hecho de noche, que eso me lo he aprendido yo. Y va de amor, ¿verdad? Sí. De un hombre que se declara una mujer. Pues venga, te dejo el micro. Vale, gracias. Safeito de leito, m'aguardes ja, lo peito me brinca tornar-te a besar.
Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren mucho y te hagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal murió por la rima, que culpa no hay. Y escuita mujer dicha de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer y es de dos no más, y que lleva fácil hacerlo caminar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Safeito de ley, toma guardas ya, los peitos me brincan. Te quiero. Menudo solo que se ha marcado. Me estaba diciendo Mari, mi compañera a la cámara, me hacía así con el brazo y eso quiere decir, se me están poniendo los pelos de punta. Qué bien ha cantado, ¿eh? Mira, os voy a leer, por si no se ha entendido, un trocito que dice: escucha, mujer, deja de llorar, yo siempre he sido tuyo y tú mía has de ser. Pero qué cosa más bonita, por Dios. Bueno, hay que decir que toda esta rondalla la han traído en autobús desde Zaragoza para amenizarnos y dedicarnos estas jotas. Por aquí, que me está haciendo señas de no vengas, tenemos al chofer del autobús. ¿Ya te iban cantando en el autobús? ¿Iban ya afinando las cuerdas de las bandurrias y las voces? Han venido muy tranquilos porque venían sin... Preparando la garganta. Claro, ¿no? Por aquí dicen... Preparando la garganta para aquí darlo todo, ¿verdad? ¿Puedo contar un chiste para los mayores? Venga, pues arránquese con el chiste, vamos allá. Ese nieto que le dice... Uy, perdón. Ese nieto que le dice, ya yo, ¿cuánto pesa mi colica? Dice, 12 gramicos por ahí. Dice, y la de mi papá dice, pues 200. Dice, ¿y usted ya yo cuánto pesa? Dice, entre la Yaya y yo no podemos levantarla. Bueno, pocos se ríen por aquí, pocos se ríen. Bueno, pues eso, que como han venido desde Zaragoza en autobús y todo por amenizarnos esta tarde de Aragón en abierto, nos vais a cantar una última jota que se titula Tierra Bravía. Y es un paso doble jota, ¿verdad? Doble jota. Pues con esta jota y con la rondalla Ciudad Universidad, ¿verdad? Nos quedamos y muchas gracias sobre todo por habernos amenizado esta tarde de lluvia, que ya se nos ha olvidado que llovía y que hacía malo, ¿eh? Venga, vamos allá. Pues como decía Lidia, gracias a esa rondalla por dedicarnos estas jotas desde Pleitas, porque han ido exclusivamente por nosotros. Nosotros nos marchamos a publicidad, pero enseguida les llevamos a que puedan disfrutar desde estas vistas. Nosotros ya hemos estado en este mirador a 86 metros de altura. Les aseguramos que les va a gustar, no se lo pierdan.